Entonces tenemos que dice, recojan primero la cizaña, recojan toda la información acerca de la cizaña, todo lo que tenga que ver con ella, y átenla en manojos, ¿sí? O sea, en base de datos, en grupos, como corresponde, para quemarla, ¿sí? Quemarla, volverla ceniza. Es fácil decirlo, pero es un proceso que se va a ver ahora desde los días del engendramiento de Juan el Bautista hasta hoy. Ese reino comprometido sufre violencia. Dice que esos violentos arrebatan la armonía que hay ahí, porque desde entonces están en una guerra constante. Nosotros, ¿qué vemos aquí? Y estamos viendo que eso sucedió y transcurrió hace miles y miles de años. Y de esos dioses los vestigios están en algunas civilizaciones que encuentran aquí en la Tierra, los arqueólogos y, bueno, otros países, inclusive religiones. Hay Y de cuentan todo. en los libros también las hazañas de esos todopoderosos que quedaron del imperio de Satán en la India, en América, en Egipto, África. Sí, claro. Grecia, Roma. Bueno, todo esto lo enmarcamos en lo que llaman la arqueología, Ok. digámoslo así. Pero el latir de la cizaña está inclusive en nosotros mismos. Sí, O sea que esta cizaña nos tiene afectados, sí, nos tiene afectados. De ahí que Jesús dijo que para poder estar al lado de él hay que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Ser nuevas criaturas, dejando lo antiguo, abandonando todo lo que es transgresiones, que eso depende de nosotros, ¿cierto? Depende del seguidor de Jesús dejar todo lo que sea transgresión o llámese pecado. Eso ya le corresponde a cada seguidor de Jesús, como a cada seguidor de Satanás le corresponde aceptar todos los lineamientos, postulados, instrucciones de la maldad. O sea, cada quien es responsable, cada quien, de lo que haga, sea bueno o sea malo, ¿cierto? Responsable de no combinar lo bueno con lo malo, porque de ahí nacen las justificaciones. Entonces, este es un compromiso que aquí más o menos estamos leyendo por encimita en una parábola de qué se trata el problema, pero para ahondarlo nos toma tiempo, ¿cierto? Porque nosotros estamos viendo cómo actuó este gran querub, gran porque le dieron una posición y lo fungieron para algo muy importante, que era ser la mano derecha, ¿sí? La mano derecha del unigénito, de quien conocemos como Jesús. El tema también hay que incluirlo, conocer el perfil de este personaje, por qué llegó a pensar de esa manera, que se le fueron las luces, se le fueron las luces, y al mismo tiempo la astucia. O sea, en él nace algo que se llama, o lo podemos llamar, la astucia. Eso no se conoce en el reino de los cielos. Otra cosa que no se conocía en el reino de los cielos es la conspiración. ¿Qué quiere decir? Programar cosas a espaldas de alguien. Aquí tocó a los 24 que no lo aceptaron, les tocó ya tomar una jerga y una posición que no se ventila en el reino de los cielos, como es hablar solamente entre ellos contra un enemigo común, ¿sí? Ya les tocó hablar en términos de contraguerra, defenderse de los ataques bélicos que en el reino de los cielos no se conocían, tener que diseñar la defensa de cada uno de su propio planeta y planetas que ellos tienen bajo sus dominios, tener que armar ejércitos para defenderse de una locura, defenderse de alguien totalmente desequilibrado, ¿cierto? Y pues sí les tomó mucho tiempo conocer de qué se trataba el tema. De ahí que vienen esos errores estratégicos que conocemos en el Génesis,
que para muchos obviamente pasan desapercibidos, y tener que fracasar, como le sucedió con Adán y Eva, ¿sí? Porque los agarró una mentalidad que realmente ellos no conocían en profundidad. Les tocó Es tiempo decir, conocer. es decir, maestro, o sea que a ellos les tocó aprender del enemigo. Tuvieron que Claro, evaluarlo y eso tuvo que haber tomado mucho tiempo para que ellos empezaran a ver el actuar de ellos para poder combatirlo. no solamente tiempo, en el tiempo hubo mucha tragedia, en Sí, el tiempo hubo guerras, algo que ellos no conocían, en el tiempo hubo pérdidas, dolor, o sea, hubo los resultados y las consecuencias de encuentros que ellos no conocían que eran las guerras. Hubo algo espantoso en la creación que fue el derramamiento de sangre. En la sangre va la vida. Ellos vieron por primera vez inmortales siendo mortales. Ellos vieron incorruptibles volviéndose corruptibles. Ellos vieron el desenlace de la vejez, de la tortura, de la tristeza. Todo eso sucedió y ellos fueron aprendiendo en carne propia que esa rebelión tenía mucho más daño del que ellos ni siquiera se imaginaron. Eso fue un golpe bajo en el reino de los cielos impresionante. Aquí es donde si metemos la teología no va a tener respuesta, no va a tener cabida, porque estamos viendo humanos de un reino de armonía, de un reino de amor, de pronto viniéndose unos contra otros, y los infortunados no sabían de dónde venían las cosas. Ahí les salieron a ellos líderes, que la Biblia habla como luminarias, líderes que se le opusieron mentalmente o espiritualmente, por decir así, pero no digo espiritualmente desde el punto de vista de religión, sino en muchos conceptos en la mente les tocó tomar posiciones en contra del enemigo, convencer a muchísimos, ¿sí? Muchísimos de que no siguieran al imperio, convencer a muchísimos de que había que tomar cartas en el asunto por medio de algo que ellos no conocían hasta el momento, que eran las armas. Hubo un trabajo muy, muy fuerte de parte, sobre todo, de 7 personajes, de los cuales descollan 2, que es Gabriel y Miguel. ¿Sí? Gabriel se dice en hebreo Geber el, que significa valiente del Altísimo, y Miguel se dice en hebreo Mijael, quien como el Altísimo. O sea, cada uno hizo una labor por su lado como cabezas, pero hay otros 5 que también le hicieron, pero los que más resaltaron fueron estas 2 luminarias, la mayor y la menor, que muchos interpretan como el sol y la luna. Ellos tuvieron un papel importantísimo ahí, quedando bajo la custodia bélica el planeta Tierra en Miguel. Por eso la última batalla que se da la lleva a cabo Miguel. Es su honra que le permite los líderes de los ejércitos del reino de los cielos le entregan a Miguel esa honra, ¿sí? De acabar con la última fase del imperio de Satán en lo que concierne al primer cielo, o sea, lo que nos rodea a nosotros, ¿cierto? Hasta la estratosfera, lo llaman el primer cielo. Eso fue un desastre, como obviamente lo dice el mismo nombre, insurrección, rebelión. Uno quizás está muy acostumbrado en el planeta Tierra a las rebeliones, a las insurrecciones, a las traiciones, a la infidelidad. Uno está acostumbrado porque en ese ambiente nacemos nosotros. Es el ambiente propicio que se vive en el abismo. Nosotros nacimos en ese abismo. Para nosotros es muy común, pero en el reino de los cielos nunca se esperó semejante fruto desastroso como fue la rebelión. Nosotros somos hijos descendientes de esa rebelión, ¿sí? Por eso el tema de las suertes depende muchísimo de nuestros antepasados.
De ahí que Jesús es cortante y dice, si usted quiere participar conmigo, tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo nazco de nuevo? Entonces las instrucciones las da Jesús, cómo se nace de nuevo para ver el reino de los cielos y luego para entrar en el reino de los cielos. Entonces todo esto son planes del Altísimo que aunque algunos religiosos digan que Dios nunca cambia, que sus planes no cambian, pues la Biblia les demuestra que no tiene razón. Planes han sido cambiados. Dice desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte. Reinó la muerte. ¿Qué quiere decir? Hubo un espacio en tiempo grandísimo donde la muerte, o lo que es el distanciamiento del reino de los cielos, o lo que es aquellos que vivieron en ese episodio, reinaron. El imperio de Satán reinó aquí. Desde que expulsaron a Adán y Eva hasta que contactaron a Moisés, lo que aquí reinó fue la anarquía total. La anarquía total. Por eso hubo muchos dioses alrededor del planeta Tierra, o sea, muchos todopoderosos que fueron acólitos de Satán. Se les rebelaron a Satán. ¿Sí? ¿Y qué pasó con ellos? Ellos trataron de hacer imperios aquí, sus propios imperios. Y entre las cosas que utilizaron fue el aspecto que llamábamos nosotros, mal llamado, la religión. Gobernaron y dominaron con base en el miedo, respaldados por sus altas tecnologías, que aquí no se conocían, pero ya trabajaban con personas que durante todo ese tiempo sus ascendientes fueron muriendo y sus descendientes se fueron olvidando de un pasado y obviamente también heredaron ya el desconocimiento de lo que sus anteriores conocieron. O sea que aquí fue un distanciamiento total, total, total de los de este planeta y de otros 8 con respecto a lo que significa el reino de los cielos, lo que es ese reino de los cielos. ¿Sí? En la parte religiosa no entiendo dónde ubica esos cielos, no entiendo, pero la parte real, los cielos es el universo insondable, infinito. Como dice Jesús, en la casa de mi Padre, que es el universo, muchas moradas hay. ¿Qué quiere decir? Muchos planetas habitables y muchos planetas por habitar. El universo de la creación es infinita, infinita. Cuando nosotros se nos hablan de vida eterna, pues no es como el amor terrenal eterno que dura 6 meses, 5 años, 8 años. No, aquí hablamos de eternidad, es una vida que nunca termina. Eso es lo que ofrece Jesús, vida eterna, participando en la creación, y la condenación consiste en vivir tu vida eterna que te corresponde, pero sin participar en la creación. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que lleven el gusano de la maldad no pueden participar en la creación. Por eso tienen que ser condenados ¿a qué? A no participar. Encerrados para que no participen. O sea que la vida de una persona condenada, que es una vida eterna, sin poder participar de la creación, es algo que va a ser terrible, tipo cadena perpetua. ¿Sí? Se sabe que fuera de las cárceles hay de todo, pero entre las cárceles solamente están las celdas y el área donde habita ese personaje sancionado a cadena perpetua.